Las redes sociales están inundadas con la información acerca del conflicto árabe-israelí que está atravesando en estos momentos el Medio Oriente. Y una de las preguntas que mucha gente se hace o que se ve o que se repite constantemente es: ¿qué pasa con Jerusalén? ¿A quién le pertenece Jerusalén? ¿Cuál es la importancia que tiene esta ciudad para las tres religiones del libro, las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam? Si uno se va a los libros de historia, pues uno se encuentra que es más data de la edad de bronce, más o menos 3000 antes de Cristo, y fue fundada por los cananeos. Esta ciudad, al tener una posición geográfica especial y al ser de vital importancia para las tres religiones, ha sido invadida por un montón de potencias, un montón de imperios a lo largo de la historia. En este video queremos dar un breve resumen de por qué es tan importante dar una historia a trazos cortos de la ciudad de Jerusalén. En 1948, la recién creada ONU, como habíamos visto en el video anterior, declara o da la fundación del Estado de Israel. Es decir, en 1948 la ONU, a través del estupor mundial y la vergüenza mundial causada por el holocausto judío por parte de los nazis y el Partido Nacional Socialista de los alemanes, y este exterminio de los judíos, la ONU en caliente toma la decisión de crear el Estado de Israel como se había prometido en 1917. En Primera Guerra Mundial, pues la corona británica, debido a un préstamo bancario que hizo la comunidad internacional judía en Londres, prometió un Estado de Israel al pueblo judío, pero como habíamos visto, también esa misma tierra se la habían prometido a los palestinos, que ya llevaban viviendo muchos años en esa parte. Los palestinos, que es una etnia particular, son personas que en su gran mayoría son de una etnia árabe, ¿cierto? Si nos vamos a los libros de historia, pues uno encuentra que la ciudad de Jerusalén data más o menos del 3000 antes de Cristo, es decir, en plena era de bronce, fundada por los cananeos. Más adelante, en el 957 antes de Cristo, llegan esas tribus que venían vagando por el desierto, vienen con el rey David, su hijo el rey Salomón, y construyen el primer templo. ¿Cómo así que el primer templo? El templo es una edificación, pues una cuestión física, un templo en el cual el pueblo judío o el pueblo que sigue la religión de Yahvé, lo vuelve como su epicentro teológico y político. Es decir, es el primer sitio sagrado para los judíos. Aquí se da una guerra, más adelante se da una guerra cuando llegan los babilonios, a mando del emperador Nabucodonosor II, destruyen el templo y se da la primera diáspora judía. Es decir, destruyen ese templo que les acabo de mencionar y generan una diáspora, porque los judíos son expulsados. Más adelante, mucho más adelante, llega una invasión persa. En esa invasión persa, los judíos regresan a esa tierra, reconstruyen el templo, es decir, en los cimientos del primer templo lo reconstruyen, y digámoslo así, ellos pueden volver a su tierra, pueden volver a esta tierra, pues que ellos consideraron a partir de la llegada del rey Salomón, el rey David y el rey Salomón, como la tierra de ellos, porque cuando ellos llegaron lo proclamaron como la capital o como el epicentro del pueblo israelí, del pueblo israelita, ¿cierto? Más adelante, mucho más adelante, llegan los griegos. ¿Cuál es el problema con los griegos? Mucha gente me pregunta, venga, ¿y por qué se ha expulsado tanto a los judíos de Jerusalén? ¿Qué es lo que pasa? Porque como les digo, tenemos una importancia muy grande con el tema de que para los judíos ahí queda el templo del rey Salomón, el templo, el muro el templo del rey Salomón, del rey David, y se vuelve, como les digo, en el epicentro de su mito, de su credo, de su cuestión teológica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan los griegos tienen un problema muy grande, y es el siguiente. Ellos son de una religión politeísta, es decir, tienen un montón de figuras a las cuales, pues como lo son Poseidón, como lo son Hades, como lo son Ares, como todo este tipo de dioses griegos. ¿Y qué es lo que pasa con la religión judaica? Es que la religión judaica es una religión monoteísta, solamente creen en Yahvé, por decirlo de alguna manera, solamente creen en Yahvé. Entonces, cuando se da la invasión griega a las ciudades de Jerusalén, pues los griegos les dicen a los judíos, venga,
nosotros los vamos a dejar que practiquen su religión, pero ustedes tienen que reconocer al menos uno de los dioses del Olimpo, esos dioses que les acabo de decir, que son tan populares y tan estudiados pues de la cultura griega. Los judíos no lo aceptan, se da una segunda diáspora, los vuelven a expulsar, y se da un nuevo vagar de los judíos alrededor del mundo. Más adelante, con los que quedaron ahí, les llegaron los romanos. Los romanos pasa exactamente lo mismo. Los romanos pues es como, digámoslo así, si uno se va en términos prácticos y generales, pues los romanos es una continuación del imperio griego, solamente que tienen nombres diferentes, pero es lo mismo. Ellos tienen a Apolo, tienen a Minerva, tienen a todos estos dioses de los romanos, y pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el pueblo de Yahvé, o los judíos, como les digo, ellos no tienen, ellos solamente creen en Yahvé, o sea, en Yahvé el innombrable, el Dios que para ellos es lo único en lo que ellos pueden creer. Entonces es lo mismo. Inclusive los romanos fueron muy pragmáticos en esa era, más o menos en el 63 antes de Cristo. Ellos son muy pragmáticos y le dicen al pueblo judío: desde que usted me pague impuestos, yo permito que usted practique su religión y no pasa nada. Vaya al muro de los lamentos, ese muro que es tan famoso que todos vemos en las imágenes que ruedan por internet, y usted paga impuestos y yo le dejo practicar su fe sin ningún problema. Entonces, pero volvemos a lo mismo, o sea, siempre y cuando me reconozca al menos uno de los dioses del Olimpo. Los judíos no lo aceptan, ¿cierto? Y más adelante, ya llegamos a la era después de Cristo, porque pues el pueblo judío esperaba un Macabeo, una persona que fuera capaz, o ese enviado de Dios que fuera capaz, ese enviado de Yahvé que fuera capaz de desprenderse de todos esos imperios que llevan toda la vida invadiéndolos, cosa que no sucede, porque según el mito teológico, no quiero decir que sea verdad o que sea mentira, simplemente voy a dar los datos que históricamente se pueden comprobar, o que hay testimonio de ellos. Es que ese Macabeo, un señor llamado Jesucristo, un Jesús de Nazaret, da un mensaje que antes de tratar de vencer a tu enemigo, pues trata de buscar un punto medio de cómo convivir con él, de poner la otra mejilla, de que antes de despreciar al enemigo, pues trata de generar una amistad con él. Y por eso es que los sacerdotes judíos no lo reconocen como un Mesías, y se da lo que ya todos sabemos. El Imperio Romano pues hace lo que hace, y ya para más adelante, muchísimo más adelante, se da la primera conquista musulmana. Me van a preguntar, ¿qué son los musulmanes? Es muy sencillo de explicar. Miren, las tres religiones del libro, ¿por qué se llaman las religiones del libro? Porque las tres están basadas en el estudio de unos documentos, o si usted lo quiere llamar, de unos escritos, los cuales, como vuelvo y lo digo, se basan esas religiones. El judaísmo, o la religión de Yahvé, se basa en el estudio de la Torá, el Talmud, y básicamente muchas cuestiones del Antiguo Testamento. El cristianismo pues es una vertiente que viene directamente del judaísmo, únicamente que reconocen a Jesucristo como el Mesías. Aparece el cristianismo, y el cristianismo se basa a través del estudio o de seguir esos documentos que se volvieron un solo libro que se llama la Biblia. Y los musulmanes es exactamente lo mismo, pero con un libro que se llama el Corán. La religión musulmana, o el Islam, porque musulmán es el que se somete a la voluntad de Dios. Los musulmanes que dicen: existe un solo Dios, así como existe un solo Dios para Yahvé y un solo Dios para cristianos, y el musulmán es el que se somete a esa voluntad de ese Dios. Más adelante, por allá en el 600 de la era cristiana después de Cristo, es que se da el inicio al primer año de la era musulmana, cuando Mahoma, un tipo del desierto, un árabe del desierto que iba con sus cabras, según el mito teológico, se le aparece el arcángel San Gabriel, él sube a los cielos, tiene una comunicación directa con Dios. Él le dice que tiene que fundar una religión que será más grande que las arenas del desierto, y que prácticamente es exactamente lo mismo, tienen los mismos 11 mandamientos, todo eso. Inclusive algo muy teso, porque miren que aquí mucha gente dice que lo que está pasando en Medio Oriente tiene que ver mucho con el tema religioso, que se están matando por religión, porque Yahvé es más santo que Mahoma, o es más santo que Alá, o es más santo que Jesucristo. Miren que eso no tiene nada que ver, porque inclusive para los musulmanes reconocen a Noé, a Moisés, a Jesucristo, a Mahoma como profetas, como personas que tuvieron un contacto divino supuestamente con Dios y vinieron a la tierra a predicar o a dar un mensaje.
Los musulmanes llegan a Jerusalén en el 638. Es decir, a ver, muy importante, en el video anterior habíamos explicado que los musulmanes vienen, en su gran mayoría son personas árabes, pero es que un musulmán también puede ser un africano que no es árabe, puede ser un americano que no es árabe, porque un árabe es una persona que es, o sea, árabe literalmente significa persona que vive en el desierto, o es un hombre del desierto. Entonces, lo que yo les quiero decir es que un árabe como tal, que se estigmatiza tanto por todo el tema de la guerra en Medio Oriente, pues un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser agnóstico, puede ser no creer en nadie, simplemente basarse en hechos históricos y simplemente no creer en nada, ser un agnóstico. Pero entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué pasa cuando llegan los musulmanes? ¿Y por qué Jerusalén también se vuelve extremadamente importante para los musulmanes? Cuando llegan los musulmanes se construye la Mezquita de la Roca. La Mezquita de la Roca está situada cerca, ahí mismito, de las ruinas del templo de Salomón y del templo de David. Es decir, o sea, en ese punto exacto nos convergen dos religiones directamente, que es la religión de Yahvé, es decir, el judaísmo, y la religión del Islam, que en su gran mayoría son árabes, musulmanes. En esa Mezquita de la Roca, según el mito teológico musulmán, pues ahí Mahoma también ascendió a los cielos cuando se murió, supuestamente. Yo estoy hablando de supuestos, pero para que los tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Uno de los hechos más tesos que ha dejado la historia y el por qué el mundo, con las banderas de la religión de que mi Dios es mejor que el tuyo, se han matado y se han vuelto nada, llega uno de los periodos más oscuros de la historia, que son las cruzadas. Es decir, tenemos una invasión, tenemos un control musulmán de Jerusalén en el 638. Es decir, el Islam se vuelve como la religión de la ciudad. Pero lo mismo, o sea, los musulmanes conviven en paz con los cristianos siempre y cuando haya un respeto mutuo. O sea, tú rezas, yo rezo, todo bien, no pasa nada. Si tienes que pagar impuestos, pues pagamos impuestos, no pasa nada. En el 1099 aparece la primera cruzada. ¿Qué son las cruzadas? Básicamente las cruzadas son un montón de europeos, en su gran mayoría franceses y alemanes, en ese entonces no se llamaba Alemania, pero un montón de, o como los llamaban en Medio Oriente, franceses, que arrancaron a partir de un llamado a las armas de un papa que dijo que la ciudad santa, donde está el Santo Sepulcro, porque aquí venimos a la importancia de esa ciudad. Son tres religiones del libro: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El cristianismo tiene allá en Jerusalén también un montón de sitios sagrados que, según el mito teológico, pues allá está el Santo Sepulcro, allá está la ruta dolorosa o el Calvario, pues donde le sucedió todo esto a Jesús de Nazaret, donde fue crucificado. Entonces es por eso que esas tres religiones ven como ese sitio, lo ven como, venga, es que ese es mi epicentro de la fe. Por eso es que es tan importante. Entonces, en 1099 un papa dice, venga, es que esa ciudad que es santa para los cristianos, para nosotros está mandada por una gente que son musulmanes, que no practican nuestra fe, que nada tienen que ver con nosotros. Ahí pues esa es la tierra santa, porque eso es lo que nosotros llamamos como tierra santa: Jerusalén, Acre, toda esta parte de Siria, esa tierra, esa ciudad no le pertenece al cristianismo, hay que recuperarla, o hay que, no, ni siquiera recuperarla, hay que tomársela. Llegan en 1099, hay una masacre impresionante en nombre de la fe. Inclusive pues el imperio, es otro tema, pero el imperio romano se había dividido entre Occidente y el imperio romano de Occidente y Oriente. Inmediatamente los cruzados llegaron allá, había mucha gente del imperio romano de Oriente que eran cristianos, eran ortodoxos, eran de otra rama del cristianismo, también los asesinaron, o sea, cristiano matando a cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan y toman el poder en 1099 con unas cruzadas y se funda el primer imperio latino de Jerusalén, es decir, un imperio que llegó desde Europa a partir de franceses, alemanes, un poco más de italianos también, y se funda el primer reino latino. ¿Qué pasa? En 1187, más adelantico, o sea, 1099 la primera cruzada, 1187, miren que el periodo de control por parte de los cristianos a Jerusalén duró muy poco. Ese primer reino latino fue corto. Se da la segunda, o sea, se da la recaptura o la reconquista musulmana.
Y aquí aparece un personaje famosísimo, famosísimo en el mundo del Islam, que es Saladino. La película que recomiendo, es una película tremenda que cuenta muy bien esta recaptura del Islam de Jerusalén y que se la quitan a los francos, a los cruzados. Se llama Kingdom of Heaven, o en español la tradujeron como Cruzada. Es una película de Orlando Bloom que es buenísima, es una película viejita, creo que el director es Ridley Scott, pero es buenísima. O sea, es una película que da unos datos totalmente verídicos y son muy buenos. Ya para más noche, pero miren la grandeza de Saladino. Saladino se vuelve a apoderar de la ciudad y la reclama para el Islam. Pero Saladino, o sea, todo el que se rindió lo dejó de volverse para Europa, no lo mató, no asesinó mujeres, no asesinó niños, le dijo al Islam, perdón, a los cruzados, les dijo: vea, desde que ustedes sigan pagando tributo, desde que paguen impuestos, ahí va a seguir estando el Santo Sepulcro, ahí va a seguir estando ¿cómo se dice? El muro de los lamentos para los judíos, los poquitos que quedaban, porque ya aquí literalmente después de que se halló la guerra contra los romanos muchísimo tiempo antes, pues antes de la llegada del Islam a esa zona, todos los judíos regados por todos los lados. Algunos se fueron para el este del río Rin, por allá por Alemania, otros se fueron para Sefarad en España, se regaron por todos lados. Eso es lo que se conoce como la diáspora judía, ¿cierto? Y muchos de ellos en Polonia, porque miren que, por ejemplo, volviendo un poquito más adelante en la historia, la principal cacería de judíos se dio en Polonia, porque muchos de ellos, pues, de los hijos estaban en Polonia, ¿cierto? Más adelante, en el 1187, pues se da esa reconquista musulmana, la mezquita de la Roca se vuelve a ratificar como lugar sagrado para los musulmanes. Pero más adelante entonces llega el Imperio Turco Otomano, que ha sido famosísimo. El Imperio Turco Otomano es un poquito difícil de entender, pero es que el Imperio Turco Otomano y los árabes son dos etnias completamente diferentes, como lo habíamos visto en el video pasado. Los turcos son uno, los árabes son otros. ¿Quiénes son los turcos otomanos? Para resumirlo muy fácil, esa gente viene de la estepa. Esa gente viene por allá casi llegando a Rusia, esto es Medio Oriente, eso llega por allá a la estepa, en esas planicies heladas. Son unos tipos, estos tipos son descendientes de los mongoles, o sea, los turcos otomanos vienen de una línea mongola, los cuales los mongoles fueron los que se inventaron el estribo. O sea, los estribos de los caballos que permitían que estos tipos dispararan a toda velocidad, parados en sus estribos, disparando sus arcos. Esto es un invento mongol. Y estos turcos otomanos vienen de toda esa línea. Los turcos otomanos en 1453 se toman Constantinopla, es decir, la capital del Imperio Romano de Oriente, un imperio cristiano ortodoxo. Se lo toman, bombardean Constantinopla, y Constantinopla empieza a tomar parte o se vuelve o es capturado por el Imperio Turco Otomano. Y el Imperio Turco Otomano, como es un imperio en expansión y es grandísimo, desde 1453 que se toman Constantinopla, se empiezan a regar por toda la zona del Medio Oriente, y empiezan cada vez a ganar más territorio, y llegamos a 1914, es decir, esta gente estuvo en la zona de los turcos otomanos. Bueno, y muy importante para que lo entendamos, los turcos otomanos adoptan el Islam como religión oficial, es decir, todo el Imperio Turco Otomano, o en su gran mayoría 98% de su población, asumió el Islam como religión oficial, y todo el mundo se sometió a la religión del Islam. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Vamos hasta 1914, Primera Guerra Mundial. Estalla una Primera Guerra Mundial con el pretexto del asesinato del archiduque Francis Ferdinand por allá en la Bosnia-Herzegovina, y entonces Alemania se va a la guerra porque tiene una alianza con el Imperio Austrohúngaro. Pero es que mentiras, que debajo de la mesa lo importante es sacar a Alemania del paso, porque Alemania tiene una evolución y una transformación industrial que lo que le costó a los ingleses 50 años, los alemanes lo están haciendo en 20. El mundo bebe, o el mundo es resultado, y el mundo en 1914 es lo que le arroja la revolución industrial, las potencias industrializadas como lo son Inglaterra, la corona británica, y los alemanes pues tienen que apoderarse de todos los recursos
para poder seguir siendo potencias. Alemania empieza a desarrollar motores a petróleo, pero no tiene petróleo. Inglaterra tiene todo el petróleo del mundo, pero no ha podido desarrollar motores a petróleo. Entonces, si usted sabe los libros de historia y se pregunta por qué se dio la Primera Guerra Mundial, es muy probable que diga, no, es que mataron al archiduque, el último heredero de la dinastía de los Habsburgo en Austria-Hungría, lo mataron en Sarajevo, capital de la Bosnia-Herzegovina, y ahí pues se desató la guerra. Eso es un pretexto, o sea, ese es el florero de Llorente, que para nosotros los colombianos fue como el pretexto para irnos a la guerra contra los españoles. Pero lo que realmente está detrás de esta guerra es cómo sacar del paso a Alemania, porque pues la corona británica sabía que en cualquier momento se iba a tener que enfrentar con Alemania, porque, como lo digo, Alemania estaba dando unos pasos de gigante impresionantes. ¿Qué pasa en 1917? ¿Y por qué tiene que ver todo esto con Jerusalén? Tiene que ver y muchísimo. ¿Por qué? Porque es que esa tierra, esa ciudad, que se llama Jerusalén, está dentro de lo que en ese entonces se conocía como Palestina, donde se están dando en estos momentos bombazos, donde si yo disparo 3 veces, allá disparan 4 y viceversa. Si usted me tira un misil, yo le tiro otro. Y vemos lo que estamos viendo en las noticias en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en 1917 se le prometió al Estado judío, como lo dije anteriormente, al pueblo judío, la construcción de este Estado, pues listo. La ONU, ¿qué dice? Más noche, se acaba la Primera Guerra Mundial. Ya lo que he explicado acerca del tema del holocausto judío a causa pues del exterminio judío por parte del nacionalsocialismo nazi, que esta gente que sobrevive a estos campos de concentración no tienen dónde atracar, no tienen para dónde irse, no tienen una nación. Entonces por allá se acuerdan y dicen, vea, es que resulta que por allá nos aceptaron que a cambio de un préstamo nos van a dar un pedazo de tierra para fundar el Estado. Pero resulta que por allá están los lugares sagrados para nosotros, porque si nos vamos a los textos de la Torá, del Talmud, si nos vamos a los textos bíblicos y a los textos del Corán, pues esos son lugares sagrados, y qué mejor para nosotros como pueblo judío fundar el Estado de Israel en una tierra sagrada. Pero es que ahí ya vivía una gente. Entonces, ¿qué hace la ONU? La mejor, en esa toma de decisiones en caliente, con la vergüenza, agachando la cabeza y aceptando lo inaceptable que fue el holocausto judío, y que todo el mundo agachó la cabeza porque pues veían, no toda Europa mató a los judíos en el holocausto, pero la gran mayoría agachó la cabeza, miró para otro lado cuando esa gente la desplazaron, la montaron en trenes, cuando la llevaron a Auschwitz, cuando las llevaron a Treblinka, todas estas ciudades donde habían campos de exterminio. Europa agachó la cabeza y dijo, esto no es conmigo. Entonces, ¿qué hace la ONU? Dice, venga, hagamos una cosa. Resulta que esa tierra palestina, esa tierra donde está ahí Jerusalén, esa tierra es importantísima para 3 religiones, pero particularmente están viviendo palestinos. Vamos a dividirla en la mitad. Es lo que vi en el video pasado, esa división en la mitad, de mitad para palestinos y mitad para judíos. Eso no se ha cumplido a la fecha de hoy. Antes a la pobre Palestina cada vez la reduce más. Tienen un pedacito de tierra que se llama la Franja de Gaza, porque Egipto se la cedió, y pues básicamente cada vez la achican más. Entonces, todo este carretazo para entender y explicar o dar un resumen de la historia de esta ciudad tan sagrada para 3 religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Por qué las 3 tienen lugares sagrados? ¿Por qué según la tradición? ¿Y por qué todo el tema teológico converge a partir de eso? Porque los 3 vienen de Abraham, vienen de un tronco común, vienen de un mito teológico que los une, aunque según vemos hoy, cada día se distancian más. La ONU en 1948 ve que esto es un problema tan grande que la solución que tiene es decir, esta ciudad es una ¿qué? Vamos a proclamarla como una ciudad internacional. ¿Qué significa una ciudad internacional? Que no le pertenece a nadie. Entonces, si ustedes me lo preguntan, ¿quién tiene derecho a esta tierra? Yo diría que todos y al mismo tiempo nadie, ¿cierto? Porque si yo le digo que es más sagrado los lugares del Muro de los Lamentos, donde está el Templo de Salomón, y que es tan importante para los judíos, tengo que obviar que al lado queda la Mezquita de la Roca, que es tremendamente importante para los musulmanes. Entonces, si le digo que es más importante para los musulmanes que los cristianos, usted me va a decir, pero es que por allá se tomaron los cruzados por medio de una cruzada desde los europeos cristianos, se tomaron Jerusalén y acabaron y mataron a todo musulmán que se atravesaba. Entonces miren que es tomar partido para algo que sinceramente no se va
no tiene justificación de nada, porque es que, vuelvo y repito, o sea, tu fe no puede ser mejor que la mía, mi fe, yo creo que la cuestión de la fe, ojo, no religión, sino la cuestión de la fe está en cómo tratas no cómo tratas a tus amigos, sino cómo tratas a tus enemigos, o cómo tratas a las personas que no piensan igual que vos. Entonces esto es un breve intento, no tan breve la verdad, pero es que es un tema bastante complejo. Es por eso que, por ejemplo, Jerusalén nadie la quiere tocar, porque saben que si tiran un misil a Jerusalén pueden destruir un lugar que es importante, o ya sea para los judíos, para los cristianos o para los musulmanes. Entonces, cuando te preguntes por qué está pasando lo que está pasando en Medio Oriente, recuerda que para llegar a lo que está sucediendo hoy te tienes que preguntar qué pasó en el pasado.